Base de datos desde la prehistoria hasta nuestros días. La metodología de base de datos para la obtención de datos en la prehistoria es la arqueología. Al revisar a través de la historia, las sociedades desde siempre se han preocupado por registrar hechos históricos, registros económicos o simplemente contar sus bienes y pertenencias. Tarjetas perforadas, 1884. Hermann Hoyerit creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. Las tarjetas perforadas, un medio barato y eficaz para la grabación de datos capaces de ser procesados por medios mecánicos. Cinta magnética, 1950. En la década de los 50 se da origen a las cintas magnéticas para automatizar la información y hacer respaldos. Esto sirvió para suplir las necesidades de información de las nuevas industrias. Otro de los principios logrados de los años 60 fue la alianza de IBM y American Airlines para desarrollar Sabre, un sistema operativo que manejaba las reservas de vuelos, transacciones e información sobre los pasajeros de la compañía American Airlines. Base de datos en la red, 1960. En esta misma época se dio inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. Oracle en 1970. A partir del trabajo de Edgar F. Codd sobre los sistemas de bases relacionales, se desarrolló el sistema relacional de software, a lo que es lo mismo que actualmente se le conoce como Oracle Corporation. Desarrolló así un sistema de gestión de bases de datos relacional con el mismo nombre de dicha compañía. Bases de datos compartidos en 1970. Edgar Frank Codd, científico informático inglés conocido por sus aportaciones a la teoría de bases de datos relacionados, definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas y datos relacionados a través de un artículo, un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Microsoft. En la década de 1990, la investigación en bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objeto, la cual ha tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en el campo donde las bases de datos relacionadas no han podido desarrollarse de forma eficiente. Asimismo, las herramientas de Excel, Access del paquete Microsoft Office que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Edgar Frank Codd nació en Inglaterra, hijo de un curtidor y profesora. Estudió becado matemáticas y química en Oxford. A los 25 años viajó a los Estados Unidos y consiguió un trabajo en IBM como programador matemático usando un prototipo de computador que ocupa 2 pisos completos en un edificio de oficinas en Manhattan. En 1965 terminó un doctorado en computación en la Universidad de Michigan. Una evaluación negativa de su supervisor en Nueva York consiguió un traslado a los laboratorios de IBM en San José en 1967. Sería aquí que Codd conseguiría el mundo de las bases de datos, al que se dedicaría en los años siguientes. En 1978, Codd se divorció de su primera esposa, Elizabeth. En 1981 obtuvo el premio Turing, el más importante en computación. La vida de Codd cambió en 1983, cuando sufrió una seria caída. Luego de recuperarse, jubiló de la IBM y abandonó su diversión favorita, que era volar. Sin embargo, siguió trabajando hasta 1999 en la consultoría que formó con Chris Day y Sharon, colaboradores de la IBM. En 1996 obtuvo el premio a pioneros de la computación. Los últimos años vivió en Williams Island, Florida, con 4 hijos y tenía 7 nietos. La regla 0. El sistema debe ser relacional. Este sistema debe utilizar facilidades relacionadas exclusivamente para manejar la base de datos. Regla número 1. La regla de la información. Toda información de base de datos es representada
unidireccionalmente por valores en posiciones de las columnas dentro de las filas. Toda información en base de datos representa unidireccionalmente por valores en posiciones de las columnas dentro de las filas. Toda información de base de datos relacional se representa explícitamente en el nivel lógico, exactamente de una manera, con valores en la tabla. En la regla 1 de regla de la información nos dice que toda base de datos debe ser representada únicamente en una tabla. Regla número 2, la regla de acceso garantizado. Esta regla es esencialmente una nueva exposición del requisito fundamental para las llaves primarias. Dice que cada valor escalar individual en la base de datos debe ser lógicamente direccional, especificando el nombre de la tabla y de la columna, lo que contiene la llave primaria. Tratamiento sistemático de valores nulos. Estos valores nulos es una representación de información inexistente o inaplicable. Es una forma de representar información faltante, información que no se puede verificar. Este tipo de valor debe ser independiente del tipo de dato y debe de ser manejado de manera sistemática. Al ser independiente del tipo de dato se refiere a que sin importar cómo esté representado, en qué columna sea, siempre este valor se debe de verificar y validar siempre de la misma forma. El lenguaje SQL provee este tipo de valores a través de la palabra reservada null. Cuarta regla, catálogo en línea basados en el modelo relacional. Este catálogo debe ser guardado en relaciones, es decir, en tablas. Debe de ser accesible por usuarios autorizados a este a través de un lenguaje de consultas. Regla 5. La regla comprensiva del sublenguaje de los datos. El sistema debe soportar por lo menos un lenguaje relacional que tiene 3 soportes. Que tenga una sintaxis lineal, puede ser utilizado de manera interactiva, y soporte de operaciones de infinito de datos, operaciones de manipulación de datos, seguridad e integridad de operaciones de administración de transiciones. La regla 6. Regla de actualización. Todas las vistas que son teóricamente actualizables deben ser actualizables por el sistema. Regla 7. Alto nivel de inserción, actualización y borrado, permitiendo al sistema realizar manipulación de datos de alto nivel, es decir, sobre conjuntos de tuplas. Esto significa que los datos no solo se pueden recuperar de una base de datos relacional de filas múltiples y o tablas múltiples, sino también pueden realizarse inserciones, actualización y borrados sobre varias tuplas y o tablas al mismo tiempo, no solo sobre registros individuales. Debe existir una sola instrucción para todo, es decir, el sistema debe soportar la consulta de datos al mismo tiempo que se inserten. De esta manera, los datos se pueden recuperar, consultar de una base de datos relacional en los sistemas construidos de datos de filas o tablas múltiples. Regla 8. Independencia física de los datos. Los programas de aplicación y actividades del término permanecen inalterados a nivel lógico, cuando quiera que se realicen cambios en las representaciones de almacenamientos y o métodos de acceso. En esta parte se separa un poco al usuario y va enfocado a que las modificaciones se realicen en una base de datos que no alteren el método de acceso. Regla 9. Independencia lógica de los datos. Los cambios a nivel lógico, tablas, columnas, fila, no deben requerir un cambio a una solicitud basada en la estructura. La independencia de datos lógicos es más difícil de lograr de la independencia física de datos. Cuando se modifica el esquema lógico presentando información, no valdría, por ejemplo, eliminar un archivo, no es necesario eliminar nada en niveles superiores. Regla 10. Independencia de la integridad. Las limitaciones de la integridad se deben especificar por separado en la programación de aplicaciones y se almacena en la base de datos. Debe ser posible cambiar esas limitaciones sin afectar innecesariamente las aplicaciones existentes. El objetivo de una base de datos no es solo almacenar los datos, sino también sus relaciones y evitar que estas restricciones se codifiquen en los programas.
Por tanto, en una base de datos relacionales se deben poder definir restricciones de integridad. Regla 11. Independencia de la distribución. La distribución de las porciones de la base de datos a las varias localizaciones debe ser visible a los demás usuarios de la base de datos. Los usos existentes deben continuar funcionando con éxito. Entonces, dice que si una versión distribuida del DBMS es introducido a la base de datos, debe seguir funcionando sin ningún problema. Y cuando muevo la información de un server a otro, las aplicaciones deben de seguir funcionando correctamente. Regla 12. La regla de la no subversión. Si el sistema proporciona una interfaz de bajo nivel de registro, aparte de una interfaz relacional, que esa interfaz de bajo nivel no se puede utilizar para subvertir el sistema. Por ejemplo, sin pasar por seguridad relacional o limitación de integridad. Esto debido a que existen sistemas anteriormente relacionados que añadieron una interfaz relacional, pero con la interfaz nativa existe la posibilidad de trabajar no relacionalmente.